Debo confesar también que 15 minutos me resulta extremadamente poco para el trabajo que preparé para esta ocasión. Dicho sea de paso, ya fue entregado a la organización para efecto de ser distribuido, por lo que intentaré darles algunos datos única y exclusivamente respecto de esa comunicación que a la manera de exposición me corresponde en este momento. Se trata de un tema donde he diseñado elaborar lo necesario que resulta modificar o adecuar la jurisdicción contencioso administrativa, también el papel que ha jugado la Corte Suprema de Justicia a través de la sala y sus pronunciamientos en torno a esa función de control judicial que se establece frente al control correctivo que debe hacer en su momento, ¿verdad?, de los actos de legalidad, los esfuerzos legislativos que se han hecho para efecto de modificar la jurisdicción contencioso administrativa y sugerir algunas propuestas que a nuestro juicio de alguna forma pudieran lograr ese cometido. Lo primero que debo decir es que la jurisdicción contencioso administrativa aparece en Panamá con la segunda Constitución de la República, la Constitución de 1941, a través de 3 artículos, el artículo 190, 191 y 192, y que en una de sus normas sí estableció la posibilidad de crear órganos dentro de la jurisdicción, es decir, crear tribunales y juzgados dentro de la jurisdicción. Sin embargo, con el paso del tiempo, en la Constitución del 46 y la Constitución del 72, se suprimió esa parte donde se establecieron los órganos dentro de la jurisdicción contencioso administrativa. Esa jurisdicción fue desarrollada legislativamente por las leyes 135 del 43 y 33 del 46, y que establecieron el procedimiento, también llamaron el Tribunal Contencioso Administrativo, y se estableció la figura del fiscal, correspondiente función que desarrolla hoy el procurador de la administración. Y se estableció básicamente pues todo un procedimiento de actuación frente al ejercicio de las acciones o mecanismos de control que se pudieran presentar ante la jurisdicción contencioso administrativa. Ese diseño originario de alguna manera estableció formalidades muy estrictas y un excesivo formalismo en la tramitación de las causas que se ventilan ante la jurisdicción contencioso administrativa. Es un tribunal, es una jurisdicción vieja, con un esquema liberal, con un esquema formalista estrictamente, y que de alguna forma, frente a la creciente litigiosidad que en materia contencioso administrativa se viene desarrollando, no resulta tal vez adecuado o conveniente mantenerlo, por lo que surge la necesidad de modificarlo. A eso debe sumarse las competencias que se le han ido atribuyendo a la sala contencioso administrativa, ¿verdad?, que de alguna manera son temas complejos como las liquidaciones bancarias, las de valores, los temas laborales, los temas relacionados con los tributos, con el régimen laboral, de la casación laboral específicamente, y también las impugnaciones a las decisiones que se toman en la autoridad del Canal de Panamá por razón de la Ley 19 de 1997. Lo más significativo de ese transcurso de la evolución legislativa que hubo durante la década del 40 y el 50, cuando se crea la jurisdicción contencioso administrativa, fue el reemplazar ese antiguo tribunal contencioso administrativo y atribuirle a una sala, la sala tercera, las competencias de esas causas. Esto lo digo porque la sala tercera enfrenta hoy día los retos del derecho administrativo del siglo XXI con un anquilosado régimen jurídico vetusto y que de alguna manera no puede, concebido con perspectiva del siglo pasado, que imposibilitan un tanto su labor jurisdiccional.
Ese evento provoca definitivamente un choque con el dispositivo constitucional que establece que las normas procedimentales deben ser hoy día resueltas las causas con simplicidad, con ausencia de formalismo y buscando siempre el reconocimiento de los derechos consignados en la ley material. Sin embargo, la formalidad y el excesivo criterio riguroso que hay en la legislación contencioso administrativa no conecta debidamente pues la realización de las causas o el desenvolvimiento de las causas que se deben llevar. Es decir, que en las leyes 135 del 43 y la 33 del 46 se establecen ritos procedimentales muy estrictos y muy formales que imposibilitan de alguna manera cumplir con ese mandato constitucional sobre la simplificación de los trámites y la carencia de formalismo en las causas. Así, vistas las cosas, de todas maneras debo señalar un dato estadístico que resulta de suma importancia. Durante los primeros 50 años de la jurisdicción contencioso administrativa se tramitaron cerca de 6.500 expedientes, mientras que en las últimas 3 décadas los magistrados de la Sala Tercera, con las mismas estructuras funcionales y el mismo instrumento legislativo, que no ha recibido ningún tipo de modificación, ha conocido de 35.000 nuevos procesos y ha dictado más de 5.000 resoluciones judiciales en tan solo los últimos 5 años. Esta razón estadística, a pesar de ese impedimento de renovación legislativa del diseño que se tiene para el ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, da cuenta que es necesaria su reforma, pero a la vez implica que la jurisdicción ha realizado mucho con poco. Por lo que resulta en ese contexto establecer una necesaria modificación a la jurisdicción y a la legislación que allí se aplica. No debemos descartar o soslayar el hecho que a pesar de la existencia de esas leyes ha venido a establecerse en Panamá la Ley 38 del 2000, que adoptó un estatuto orgánico de la Procuraduría de la Administración e incorporó el procedimiento general para efectos de establecer los trámites administrativos y todo el procedimiento administrativo respecto de los actos que son sometidos a control en la jurisdicción contencioso administrativa. Debe distinguirse que por razón de esta ley se ejerce un control preventivo de los actos administrativos y el control correctivo, el control jurisdiccional o judicial se ejerce ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. A eso sumamos también la existencia o la aparición de la Ley 23 del 2001, que modificó el Código Judicial y que permitió la aplicación supletoria en los asuntos contenciosos administrativos. Pero a pesar de ello, el régimen especial de la justicia contencioso administrativo se mantiene sin ningún tipo de modificación ni adecuación, por lo que se impone la modernización para situar las instituciones y principios de la nueva corriente de derecho administrativo a tono con los tiempos. ¿Qué ha ocurrido a pesar de ese panorama catastrófico de una legislación vetusta? Que la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala, ha establecido o ha ejercido una función tuteladora frente a ese escenario. A pesar de la ausencia de regulación de varias de las acciones y procesos y nuevas figuras que se le han ido incorporando de competencia a la jurisdicción contencioso administrativa, esa función tuteladora se ha dado a través de un activismo judicial o de una jurisprudencia innovadora tanto en materia de contrataciones colectivas, de protección de derechos humanos, también de los servidores públicos, la función pública, por lo que se hace necesario definitivamente un intento de reforma integral para la jurisdicción contencioso administrativa. Debo recordar que ese esfuerzo legislativo se ha dado en algunos episodios de la vida republicana o de la vida democrática del país. Recordemos en 1990 el anteproyecto de ley que reglamentaba la jurisdicción contencioso administrativa, elaborado por
algunos consultores contratados por la Procuraduría General por la Procuraduría de Administración y que dentro del marco del programa de mejoramiento de la Administración de Justicia y que donde se recogieron las prácticas y jurisprudencia de la Sala Tercera. Yo le he tratado de ubicar este documento y lamentablemente no cuento con el documento, no se le ha seguido se desconoce la suerte que surgió ese documento. Pero bien, en el 2002, también desde el órgano judicial, se aprobó un plan de agilización de la justicia cuya elaboración recibió un número plural de observaciones y sugerencias, entre ellos establecer una codificación de la legislación contencioso administrativa, que es en realidad lo que se requiere a mi juicio, como lo voy a destacar más adelante. Y recientemente, en el 2016, mediante el decreto ejecutivo 378 del 25 de agosto, se creó la Comisión de Notables o la Comisión Codificadora, que generó un anteproyecto de Código Procesal Contencioso Administrativo que regulara íntegramente las acciones judiciales derivadas del artículo 206 de la Constitución Política, que pretende reemplazar las leyes 135 del 43 y 33 del 46. Entre los objetivos que esa comisión se ha trazado o se trazó realizar fue promover el acceso a la justicia, simplificar la demanda y procesos, agilizar los procesos contenciosos administrativos, impulsar la oralidad, implementar la dotación de medidas cautelares, mejorar la articulación de los procesos constitucionales y fortalecer el impacto de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos en los procesos contenciosos administrativos, de lo cual hablaba el doctor Rigoberto González Montenegro al decir que las cortes, las altas cortes, los tribunales de cierre deben aplicar un control de convencionalidad y no es más que reconocer pues, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Dentro de los 3 minutos que me quedan, quisiera sintetizar las sugerencias que a mi juicio o desde mi punto de vista y apreciación pudieran ser desarrolladas para lograr un mejoramiento de la jurisdicción contencioso administrativa. En primer lugar, establecer una regulación íntegra de todas las acciones y procesos asignadas al conocimiento de esta jurisdicción, tratando de establecer verdaderamente las que son de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa. La eliminación del excesivo formalismo de la jurisdicción, la regulación completa de los procesos que se ventilan ante ella, establecer un procedimiento integral que regule todo el espectro procesal desde el momento de su nacimiento a la terminación del proceso, incluyendo la ejecución de sentencia, basado en normas como las que se refieran a los apoderados judiciales, las actuaciones, el gestor oficioso, la corrección, adición y retiro de demandas, procedimiento de reparto y demás. Es decir, establecer todo un código de procedimiento contencioso administrativo, que fue la iniciativa que el órgano judicial sugirió en su momento y que creo que tarea esta que no se incluye dentro de la propuesta de la Comisión de Notables. Además, creo que debe ampliarse la posibilidad de establecer medidas cautelares distintas a la sola suspensión del acto administrativo, estableciendo sistemas de medidas cautelares innominadas, amplias y que no sean taxativas, como ocurre en otras latitudes, especialmente en España, Colombia, Perú, Chile y también pues República Dominicana. Adicionalmente, creo que debe establecerse una adopción de un régimen férreo del cumplimiento a través de un mecanismo de ejecución de sentencias en lo contencioso administrativo, para efecto de poder verdaderamente ver la concreción del derecho declarado por parte del pronunciamiento de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Y finalmente, sí quisiera dejar como reflexión lo siguiente, que es un gran tema dentro de la materia de reformas que a mi juicio merece cardinal atención, lo que pudiera ayudar definitivamente a establecer un régimen de una verdadera jurisdicción especializada en el tema contencioso administrativo. Y es que la Sala Tercera es actualmente la última, el único tribunal que decide en única instancia, de forma definitiva, los cuestionamientos a las actuaciones de legalidad de los actos que emanan
de la administración pública. La situación de excesivo centralismo de esta jurisdicción plantea en mi concepto la necesidad de crear jueces o tribunales intermedios que apliquen el control de legalidad, desconcentrando la tutela judicial sobre las actuaciones administrativas a nivel nacional, de manera que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia no sea la última y no la única instancia revisora de los actos administrativos. Una posición intermedia se plantea en el anteproyecto de Código Procesal Administrativo, que si bien no contempló este tema en su reforma, sí incluyó entre sus recomendaciones, después de establecer algunas deficiencias, la creación de tribunales administrativos intermedios para la determinación de sus competencias. Mi postura en este caso es que además de estos tribunales intermedios se requiere el establecimiento de una verdadera jurisdicción contenciosa administrativa, jerarquizando sus respectivos juzgados, tribunales y su instancia final ante la Corte Suprema de Justicia. Me permito decirles de manera muy puntual que el actual artículo 206 de la Constitución Política, interpretada literalmente, nos pudiera conducir a estimar que esta propuesta necesariamente debe lograrse a través de una vía de reforma constitucional. Sin embargo, la interpretación de ese artículo, si no se hace de forma literal, pudiera conducirnos a poder ver el espíritu del constituyente del 41, cuando sí se estableció la posibilidad de establecer órganos dentro de la jurisdicción contencioso administrativo, que creo que si llegara a establecerse por vía legislativa y la legislación fuese demandada de inconstitucional, habría que establecer qué criterio de interpretación pudiera desplegarse en ese tribunal de cierre a través de las consideraciones de los magistrados que conforman el Pleno para decidir si es posible establecer un orden dentro de la jurisdicción contencioso administrativa a través de órganos definitivamente establecidos. Sin entrar a prejuzgar sobre el nivel jerárquico normativo en que debe materializarse la reforma, lo cierto es que esta produciría innegables e inmediatas ventajas para los administrados, dándole una justicia más directa, inmediata y rápida. Y así se pudiera controlar desde diferentes ángulos la legalidad de los actos administrativos en Panamá. Definitivamente que debo anotar que una reforma a esta escala, en esta materia, es titánica y definitivamente que requiere voluntad política, voluntad de todos los actores, la discusión y el debate de las ideas que pretendan establecerla definitivamente para modernizar la jurisdicción contencioso administrativa en Panamá y que sin duda merecen espacio de discusión y de debate como este, más profundo, con mayor cantidad de tiempo y no tan brevemente, pero agradezco definitivamente pues el sitial en que han colocado el tema que además de actual supone priorizarlo frente a todas las necesidades que merece el país en tema de administración de justicia y a no dudarlo que requiere la jurisdicción contenciosa administrativa en Panamá. Muchísimas gracias y espero haber podido cumplir con el tiempo.